Bueno, vamos a inicio, tenía apagado mi micrófono. Bueno, este continúa la introducción a la metodología en la investigación y con esto cerramos esta parte de introducción de un proceso de investigación. Bueno, ¿no tenés ninguna pregunta todavía, Mari, hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Introducción a la metodología de la investigación, unidad 3, continúa con la unidad 1, 2 y ahora el 3. Conceptos básicos, conceptos de ciencia, conocimiento de investigación, método científico y metodología. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es los conceptos básicos de una metodología de la investigación. Y tenemos el conocimiento, que son hechos o datos de información adquiridos por una persona a través de la experiencia o de la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto o objeto de la realidad. Otro concepto es el conocimiento de un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, que es a posteriori o a priori, a primera vista o después. Bueno, ¿qué es el conocimiento entonces? Son hechos o datos de información que nosotros procesamos en nuestra cabeza, a través del cerebro, acerca de una experiencia o la educación, o haciendo la comprensión, análisis de texto y poniendo en práctica esa información a lo que es la realidad de uno, ¿verdad? Entonces, el primer concepto básico sería la parte de conocimiento, que son hechos y datos de información adquiridos por una persona a través de la experiencia o de su propia educación. Tenemos conocimiento, tenemos procesamiento, datos, información, decisión, resultado. Y como resultado de todo ese procesamiento, esa información que recibió nuestra cabeza, tenemos el aprendizaje. El conocimiento científico no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también debe ser probado mediante el método científico o experimental, si es que van a manipular variables, ¿verdad? La forma sistemática de generar el conocimiento tiene dos etapas. Uno que es la investigación básica, donde se avanza en la teoría, y otro la investigación aplicada, que es donde se aplica la información. O sea, la primera, que es la básica, sería la información de dónde yo quito, de la parte de teoría. Y la aplicada ya sería dónde esa información que yo recibí voy a aplicar. Se define el conocimiento como el conjunto organizado de datos e información que permite resolver un problema o tomar una decisión. Entonces, que el conocimiento son datos e informaciones que nos permitan a nosotros como ser humano resolver algún tipo de problema o tomar una decisión con respecto a un tema en específico. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Se adquiere por la experiencia, por la educación, por la comprensión teórica práctica sobre un asunto. A través de esos tres medios se adquiere el conocimiento. El conocimiento por la experiencia es algo que no estudiaste, pero como lo venís haciendo por repetición, entonces se adquiere como conocimiento. Otro, la educación, si yo estudio en una institución, ¿verdad? Ya sea público o privado. Y el otro tipo de conocimiento a partir de la comprensión, o sea, del análisis contextual de un texto. Conceptos básicos de la metodología, que incluye el conocimiento, incluye el saber qué, el saber cómo y el saber dónde. Entonces son tres: saber qué, saber cómo y saber dónde. Conceptos básicos de la metodología de la investigación, que es método científico, un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir hechos, fenómenos y leyes.
La investigación científica es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y por esa vía ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes de carácter científico. Entonces, el método científico, ¿qué es? Es un procedimiento donde yo reflexiono, controlo y critico los hechos que voy descubriendo con el correr del tiempo de mi investigación. Y la investigación científica es una actividad orientada ¿para qué? Para que yo pueda obtener nuevos conocimientos con respecto a un conocimiento que yo tengo, pero hacia grandes rasgos. Esa es la diferencia entre uno y otro. La investigación se caracteriza por ser un proceso único, sistemático. A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se recogen los datos según un plan preestablecido que es, una vez analizado e interpretado, modificarán o añadirán nuevos conocimientos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Sistemático, ¿por qué? Porque yo ya tengo un conocimiento preestablecido con respecto a un tema. Y lo que voy a hacer después es modificar o añadir nuevos conocimientos con respecto a ese tema. Como punto número 2 tenemos que es organizado. Es imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio. Al hablar acá de protocolo, estamos hablando de un conjunto de cosas que están preestablecidas, de las cuales nosotros como futuros investigadores tenemos que cumplir. El objetivo, que es las conclusiones obtenidas del estudio, no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos que han de ser observados y medidos por el investigador o por la persona quien investiga o hace el trabajo de investigación. ¿Qué es el método? Deriva de las raíces griegas meta, hacia los griegos meta, hacia lo largo, y odos, que es camino largo, y odos, camino. O sea que, ¿qué es el método? Es el camino para seguir una meta. Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas, procedimientos fijados de antemano, de manera voluntaria y reflexiva. ¿Para qué? Para poder alcanzar un fin determinado. Entonces, el concepto más fácil, y para no complicarnos tanto, que es el método, es el camino para alcanzar nuestras metas. Solo eso. El método científico. A ver, empezamos. Empezamos aquí, que es la observación. Después tenemos preguntas sobre lo que observamos aquí. Luego las preguntas, tenemos una hipótesis, que habíamos dicho que la hipótesis es la conjetura o una suposición con respecto a un hecho. Después tenemos la experimentación, la conclusión, la documentación, el descubrimiento, nuevas preguntas y seguir aprendiendo. Porque el método científico no se queda con lo que yo investigo y presento ahí, sino que se sigue investigando. ¿Para qué? Para tener nuevos conocimientos. Método científico. Conjunto de pasos fijados de antemano para una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Secuencia estándar para formular y responder a una pregunta. Pauta que permita al investigador ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento válido. Entonces, ¿qué es el conocimiento científico? Es un conjunto de pasos preestablecidos. ¿Para qué? Para poder realizar o construir un conocimiento con respecto a un tema en específico. El método científico es un proceso de investigación que consta de varias etapas. Y primero tenemos la observación del fenómeno, la formulación de la hipótesis, el diseño si es experimental, análisis de resultados y por último las conclusiones. Entonces esos son los pasos. ¿Qué es la observación del fenómeno en el método científico?
La observación del fenómeno se observa y se describe el proceso objeto de estudio. O sea, ¿qué es lo que yo voy a estudiar o voy a investigar? ¿De qué habíamos hablado? De, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación acerca de los, por ejemplo, accidentes laborales dentro de la empresa. ¿Qué edad etaria, por ejemplo, qué sé yo, de 19 a 25 años, de 25 a 30, de 30 a 40 y así? Lo que yo voy a hacer es observar a cada una de las personas quienes intervienen en mi proceso de investigación. Y voy a anotar, observar, anotar, observar, anotar. Eso es lo que ayuda a un buen investigador para poder desarrollar a cabalidad los temas que le son de suma importancia. La formulación de la hipótesis en el método científico. Formulación de hipótesis se establece posibles causas que expliquen el fenómeno estudiado, que después habrá que confirmar experimentalmente. Ejemplo, una planta crece más que otra porque la primera está en el suelo ácido y la segunda está en el suelo árido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, esto lo que nos quiere decir es formulación de hipótesis es una suposición acerca de un hecho. ¿Por qué digo suposición? Porque siempre es supuesto. Porque solamente vamos a poder confirmar con la investigación que hacemos sobre el tema que escogemos. Entonces es así. Análisis de resultados y conclusiones en el método científico. Análisis de resultados y conclusiones. Los resultados obtenidos se suelen reflejar en tabla de datos y gráfica. ¿Qué quiere decir este? Analizar, por ejemplo, si es que tuvimos entrevistas. Entrevistas saben que es de forma personal y encuesta es de forma aleatoria, que le pasan al que esté disponible en ese momento. Entonces lo que vamos a hacer es analizar esos resultados de mi encuesta mediante la aplicación lógica o de técnica estadística, que son técnicas de porcentaje. Por ejemplo, el 17% de las personas dijeron tal cosa, el 3% dijeron tal cosa. Entonces, en ese sentido es importante. Se realiza mediante aplicaciones lógicas, aplicaciones de técnica estadística. ¿Por qué? Porque se quita porcentaje, matemáticas y otras 100 técnicas científicas y lectura comprensiva de la información y datos recolectados. Esto es lo que uno analiza en el momento de establecer los análisis de resultados y las conclusiones con respecto al trabajo en sí. Bueno, acá terminamos nuestra unidad 2 y 3, o sea que la unidad, esta unidad, no sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que nuestra materia es un poco tediosa, un poco argel-y, pero vamos a tratar de que puedan aprender que eso es lo que se busca. Y ya teniendo estas tres partes de introducción, voy a alzar la tarea que dije que iba a alzar la semana pasada, pero con estas clases que tenemos ya y que están en la plataforma, ya van a poder hacer su trabajo. Ya van a poder elaborar de la forma más correcta, vamos a decir. Aunque de igual forma, aunque ponga todos los modelos, igual más hay gente que presenta como quiere y no tiene en cuenta el modelo que el profesor dice o solicita. No sé si tienen alguna pregunta. Maricruz, Jacqueline, Lizzy. No, profe, no. Voy a tratar de volver a ver todo y a escuchar para comprender bien y en base a eso para hacer la tarea también que vas a estar realizando. Sí, sí, así mismo es. Por eso no alcé la tarea porque quería terminar estas tres, porque estoy introducción a la metodología para poder levantar y puedan hacer bien su trabajo. Y bueno, si no tienen preguntas,
Vamos a dejar aquí. Yo por el momento no, profe, pero sabes lo que cualquier cosa te ya está hinchando cuando dudo. Sí, claro, claro. Es que así tiene que ser para poder aprender, porque es un poco complicado. Es metodología de la investigación, pues leer, analizar, y si, por ejemplo, algo que te cuesta, le preguntas al docente y el docente te orienta para que puedas hacer, ¿verdad? Sí. La vez pasada no hiciste nada, ¿verdad? No alcé Maricruz porque quería terminar estas 2 unidades más con ustedes para poder levantar. Pero sí están las grabaciones de Bueno. la clase y el material, por supuesto. Sí, ese está todo. Pero Sí, como que dijiste que iba a haber tarea, nomás yo pensé que... no, sí, iba a alzar, pero me di Pero cuenta que tenía que dar otras cosas con ustedes para poder alzar. Pero ahora ya teniendo todos estos puntos, voy a levantar la tarea para que puedan hacer antes del examen, para que puedan presentar antes del examen parcial. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Igualmente para vos, profe. Dale, Hablamos. Chao. chao, chao.